Hola, muy buenas noches. Soy Alberto Constante y hoy vamos a hablar de las redes sociales y la conformación de la subjetividad, ¿no? Lo primero que tendría que decir yo es que, francamente, yo soy un adicto a Internet, ¿sí? Esto quiere decir que me he dedicado bastante tiempo a estudiar la conformación de las redes, cómo se van haciendo, cómo han ido conformando y la dimensión que han ido tomando sobre todo eso, ¿no? Claro, desde luego que soy simplemente como una especie de historiador de las redes sociales, ¿no? No es algo que verdaderamente yo sea yo un conocedor, ¿sí?, fuerte de esto, sino simplemente nada más soy una especie de analista, ¿sí? Un poco lo que decía Foucault. Lo que tenemos que hacer en nuestra época no es dar sentencias ni dar caminos, sino más bien dar diagnósticos. Eso es lo que hago yo. Finalmente, lo que podríamos decir es que si yo soy un adicto a Internet, ¿sí?, prácticamente todos aquellos que entran a Internet se convierten justamente en adictos. Diríamos entonces, ¿sí?, que todos somos adictos a Internet. Cuando no es el smartphone, es la computadora, y si no está la tableta o la televisión o el smartwatch también, que también vale, ¿no? De alguna manera diríamos que los hogares mexicanos cada vez están mucho más digitalizados. Hace 3 años podríamos decir que en México había 71.3 millones de usuarios de Internet. Hoy, si esto sigue creciendo como se ve más o menos en la tasa de crecimiento de Internet, de todas las redes sociales, los datos indican que hoy tendríamos entre 85 y 95 millones de usuarios. La pregunta es, ¿qué es lo que vemos en Internet? Es decir, cuando yo me refiero a Internet, no solamente me refiero a la red en total, sino particularmente me refiero también, ¿sí?, a las redes sociales, que es donde justamente, como dice su nombre, estamos literalmente atrapados. Yo recuerdo, simplemente voy a decir como una anécdota, que hace tiempo un tuitero, ¿sí?, vamos, un poco que no se conocía, pero que se llama el Guarromántico, ¿sí?, es @guarromántico, por si ustedes lo quieren ver, escribió que las redes sociales tenían su correspondiente pecado capital. Eso fue muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Netflix pertenecería a la pereza, Instagram sería la gula, ¿sí?, Facebook la envidia, Twitter sería la ira, avaricia sería la Amazon, Tinder sería la lujuria y LinkedIn sería la soberbia. Esto tiene, digamos, tiene su contenido, es muy simpático, pero no deja de tener verdad, ¿sí? No es todo lo cierto, no es verdaderamente más que un chiste, pero por todo chiste, como ya sabían ustedes, sobre todo Freud lo decía, tiene su parte de verdad, ¿sí? Netflix, obviamente, sí es una especie de pereza, porque vemos en las redes, vemos, perdón, las películas, ¿y qué es lo que hacemos en las películas? Simplemente nos dejamos, vamos contener, ¿no? Nos vamos llenando de ese contenido que está dándose y nosotros no ponemos nada absolutamente. Cuando mucho hacemos un comentario un poco lamentable con nuestra compañera, ¿sí? Hacemos chistes sobre alguna cosa de la película o de la serie, incluso llegamos a llorar en las series, ¿no? Netflix tiene 140 millones de usuarios. En Instagram, por ejemplo, es muy curioso porque representa la gula, ¿no? Y sí, es una especie de devorador, ¿no? Devorador justamente como Pinterest de fotografías, ¿sí?, de videos, pequeños videos, etcétera, ¿no? Tiene 1.000 millones, ¿sí?, de usuarios. Facebook, obviamente, que es la red mucho más grande de todas, absolutamente tiene 2.449 millones de usuarios. Y representa la envidia. ¿Por qué? Porque esto vamos a hablar después, pero me adelanto un poco. En realidad, Facebook lo que representa siempre es ese lado del que todos quisiéramos ser. Es decir, es ese yo hipostasiado que quisiéramos tener y que no somos, ¿sí? De alguna manera es lo que estamos reflejando, es lo que deseamos ser, lo que hemos querido ser, pero que no somos. En ese sentido, claro, siempre estamos mostrando nuestra cara feliz, nuestros viajes, nuestra simpatía, nuestros amigos, nuestros hijos, ¿cómo se llama? Nuestra familia, nuestros viajes, etcétera. Es decir, de alguna manera, siempre estamos tratando de provocar al otro a través de la envidia, que nos envidie. Y justamente la carretera de los likes empieza a ser brutal. Esto vamos a volver en un momento, ¿no?
Me están saludando, buenas noches a todos, bienvenidos. Decíamos en Twitter, por ejemplo, que son 340 millones. Lo que podemos ver es que justamente es cierto, en Twitter se da una belicosidad impresionante, ¿no? Se atacan, se dicen cosas, se sobaja la gente, también igual que también en Facebook, ¿no? Quizá en Facebook sea mucho más brutal porque tenemos mucho más espacio, ¿no? En Amazon se da la avaricia, que es justamente lo que mostramos nosotros, es todo aquello que quisiéramos tener y desear, ¿no? Son 100 millones de usuarios. En Tinder, obviamente, como lo tiene, sí, pues, justamente, sí, es la lujuria. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Tener una pareja, tener una relación, crear relaciones y sobre todo relaciones muy ad hoc a la época, que es de ser como usuario del Kleenex. Úsese y tírese. No hay una relación real, no estamos buscando una relación concreta, no estamos buscando una relación donde estamos verdaderamente apostando absolutamente por todo, ¿no? Y en LinkedIn, pues es justamente la soberbia, que son 663 millones. De alguna forma, sí, si ustedes están conectados a LinkedIn, verán que siempre nos llegan ofertas de trabajo, ¿no? Y ofertas de trabajo en el que muchas veces me parece que es un poco estúpido, porque finalmente es inalcanzable, ¿sí? Nuestro perfil que hemos puesto, ideal, ¿sí? Nuestro perfil un poco engañoso, ¿sí? Hace que las ofertas de trabajo sean casi para presidente de la República, ¿sí? En fin, de alguna manera sí nos muestra que hay una soberbia. Todos mostramos nuestras, ¿sí?, medallas académicas, ¿sí?, para que nos vean, para que nos envidien, ¿sí? Bien, decíamos pues, esto en realidad no es cierto, no es enteramente cierto, ¿no? Pero cuando usuario mandó justamente este tweet guarromántico, mandó este tweet, ¿sí? Decíamos, no le faltaba razón, porque en esta exposición lo que se capturaba de alguna manera es la esencia de las redes sociales. Una esencia que justamente nos muestra que su diseño está para explotar nuestros deseos y debilidades, ¿sí? Las redes sociales las utilizamos de una manera en la que sobre todo estamos nosotros, y eso lo podemos constatar, lo pueden ustedes pensar bien, pueden compartirlo conmigo o no, estar de acuerdo, ¿sí? En realidad lo que hacemos es perder el tiempo. Y de una manera autoindulgente diríamos que perdemos el tiempo en placeres absolutamente efímeros que luego nos llevan o nos conducen o nos propician ciertos trastornos. Esto sobre todo pensando en que siempre que ponemos un tweet o ponemos una imagen o ponemos un post, automáticamente estamos deseando que se llene de likes. Y en la medida en que nosotros vamos poniendo los likes, si nos van poniendo los likes, vamos sintiendo un regocijo, o si no, de plano, vamos sintiendo que nadie nos está viendo, que de veras somos absolutamente ignorados, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo acabo de poner una fotografía de mí, sí, y recientemente me operaron, y entonces puse una fotografía mía donde he bajado de peso, y llegué a tener 550 likes, ¿sí? Yo me quedo pensando, si hubiera tenido 5 likes, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Es decir, hubiera sido bastante terrible para mi ego, ¿no? Pero no solamente eso, sino para las expectativas que yo estoy generando y que he generado justamente en el desarrollo de las redes sociales. En fin, lo que sí podemos decir es que Internet, en general, ha cambiado la vida de cientos de miles de personas. De hecho, podríamos decir que a todos nos gusta gustar, pero al mismo tiempo, este deseo de gustar lo que nos hace es someternos a la dictadura de las observaciones constantes. Es decir, nos obligan a tener una imposible actitud, ¿sí?, que tiene que ser acorde con esa imagen que hemos puesto de nosotros mismos, ese yo imaginario que hemos puesto de nosotros mismos, ¿sí? La necesidad de recibir estímulos positivos siempre nos engancha. Es decir, con las redes sociales, esta pulsión se puede magnificar hasta convertirse en una obsesión. Por eso, incluso podemos ver nosotros que si se mide el tiempo en la que los usuarios están dentro de las redes sociales, se ha visto que tienen aproximadamente 8 horas diarias.
Si lo pensamos, 8 horas diarias son digamos, un día de labor, un día de trabajo, ¿sí? Es decir, si pensamos nosotros que esas 7 días por 8 horas son 56 horas de nuestra propia vida en las redes sociales, esto verdaderamente de veras, es catastrófico, ¿sí? De alguna manera, sí, esto que se convierte en una obsesión nos hace que nos sintamos obligados a repetir esa misma conducta una y otra vez, y vamos reforzando justamente aquello que hemos puesto, ¿sí? Uno de los más grandes peligros consiste en que todo lo que decimos, pensamos, sentimos y por ello, ojo, escribimos en Internet, sea cualquiera la red social, queda ahí grabado a fuego, ¿sí? Y de manera intemporal, sin límite de tiempo, literalmente expuesto al horror de la exposición, por lo que bien podría llamarse a Internet no solo el infierno de lo igual, como decía Byung-Chul Han, sino también, como señalaba Humberto Eco, la red del fango. Sí, porque todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hemos deseado, todo lo que hemos puesto en la red, ahí está intemporalmente. Y eso nos vuelve otra vez como si fuera un karma. Siempre está saliendo, siempre está volviendo, ¿sí? Es como, diría, como el trauma, ¿no? Absolutamente. Nadie dude, pues, de los grandes beneficios que ha traído Internet, ¿no? Es decir, obviamente, yo tengo que decir esto, no solamente es la red del fango, no solamente es, digamos, este conjunto de redes que nos ha atrapado, que nos ha impuesto una serie de conductas, sino que también lo sabemos, ¿sí? Estas redes, Internet, ha traído enormes beneficios a nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Pero esos beneficios obviamente no se han dado sin pagar un costo, ¿sí? Es decir, piénsese nada más, por ejemplo, también un poco volviendo a Eco, ¿no? Eco decía que Internet lo que nos ha posibilitado es que justamente cualquier joven pueda tener la accesibilidad al conocimiento, a un conocimiento que mucha gente antiguamente, si estoy hablando de hace 50 años o 30 años, sí, no alcanzaba en toda su vida, ¿sí? De alguna manera, entonces, decíamos, el hecho de que tengamos Internet y que tengamos el acceso a todos los enormes beneficios que nos ha dado, por ejemplo, la instantaneidad, la comunicación rápida, eficaz, ¿sí? Incluso, no sé, las operaciones que se pueden hacer dentro, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ahorita, porque no sé, la comunicación, ¿sí? del COVID, etcétera, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos de estos beneficios, todos hemos tenido de alguna manera un resultado absolutamente. Si yo busco algo en la red, lo voy a encontrar. Si tengo absolutamente todo para encontrarlo, ¿sí? Y va a estar ahí, ¿sí? Todo absolutamente está volcado, el mundo está volcado en Internet. Desde luego, decíamos, esto es un gran beneficio, ¿no? Les cuento, les hago un comentario, simplemente nada más me acuerdo que hace muchos años yo quería ver la obra de Descartes, ¿sí? El un incunable que existe ahí en la Biblioteca de París. Entonces pedí una cita, ¿sí? Y al final, justamente, bueno, no sé, mandé una carta, me contestaron, etcétera, etcétera. Y después de un año, sí, pude llegar a París. Y claro, me llevaron con un señor que llevaba guantes, me pusieron un tapaboca, como si tuviera el COVID, ¿sí? Y entonces llego, y entonces lo único que hacía era mostrarme las hojas, porque yo no podía tocarlas, ¿sí? Lo único que podía era verlas, ni siquiera respirar encima de ellas, no, absolutamente. Entonces, claro, fue un año preparatorio para poder yo tener esa experiencia. Hoy, en 5 segundos, puedo entrar, ¿sí? A todo ese archivo, puedo ver los incunables, puedo darles, sí, que volteen la página, puedo quedarme ahí, puedo fotografiarlos, puedo guardarlos, etcétera. Es absolutamente increíble lo que podemos hacer, ¿no? Increíble. Sí, yo puedo literalmente ponerme ahorita a chatear con una gente que está en Sudáfrica, sí, no sé, en Baja California, en Washington, en Nueva York, en Nueva Zelanda, sí, en tiempo real, ¿sí? Esto es escandaloso para todos nosotros, ¿sí? Es decir, si nos vamos viendo cuánto ha costado ese tráfico que hemos dado, ese tráfico que hemos hecho para pasar de nuestra época en la que todavía se escribían cartas a esta época en la que las cartas son mails, ¿sí? En realidad ha sido brutal,
¿sí? Hay otra cultura, hay otro mundo, y el mundo está transido justamente de todavía esos viejos valores con los nuevos valores, ¿sí? Creo que solamente los jóvenes digitales, sí, los niños digitales, son los que estarán justamente muy adentrados en esta época, muy adentrados en las redes sociales. Mientras todos nosotros, digamos que todos los que tienen de 20 años para arriba, ¿sí? No son ¿sí? Sujetos digitales, pero que todavía viven en esta interfase, digamos, entre dos mundos. Bien, en fin, digamos que para seguir con lo que estábamos diciendo, que decíamos, hay grandes beneficios de Internet. Eso no es cuestionable, nadie está diciendo que no. Lo que tenemos que hacer nosotros no es ver los beneficios, es decir, si esos están dados, los estamos aquí, digo, la red llegó para quedarse. Esto es incuestionable. Pero lo que sí tenemos que tener es mucho cuidado con lo que va a suceder, con lo que está sucediendo, ¿sí? Es decir, con el costo que tiene para nuestras propias vidas y para la formación de nuestra propia subjetividad, las redes sociales. Es ingenuo suponer entonces que la cultura digital es inofensiva, ¿sí? Es decir, no hay nada absolutamente ni gratis ni inofensivo. Lo que hace justamente, ¿sí? Es afectar la subjetividad de las personas. Ya lo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Si de alguna forma lo que podemos ver es que las redes sociales, Internet, ha cambiado el mundo, ha cambiado a las personas, ha cambiado los valores, ha cambiado la comprensión del mundo, ha cambiado las relaciones. Hoy mismo lo estamos viendo. Si no tuviéramos las redes sociales, verdaderamente, ¿qué hubiera sido con este COVID, sí, que estamos viviendo, con esta encerrona la que nos han obligado? ¿Sí? Es decir, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea tampoco de lo que podría ser el vivir sin un teléfono. ¿Me explico? Y eso tiene que ver también con Internet. Bueno, de alguna manera lo que me gustaría es un poco ¿sí? que ampliáramos ¿sí? la noción de subjetividad. Es decir, ¿a qué me refiero yo con que las redes sociales han transformado la subjetividad? El concepto de subjetividad y de sujeto siempre se han confundido, ¿sí? Se piensa que cuando se habla de sujeto, se habla de subjetividad. Me parece que no. Es decir, que la diferenciación me parece que no está entre el sujeto y la subjetividad, sino, ojo, y esto es importante, entre la subjetividad y los procesos de subjetivación. Es decir, entre el sujeto, que ya tiene una subjetividad conformada, y la producción de subjetividades, ¿sí? Lo que se diferencia es la idea de una identidad, de un yo, una persona, y, ojo, también un proceso, un acontecimiento, un modo de existencia, ¿sí? Es decir, cuando estoy hablando de subjetividad, estamos hablando como si fuera una especie de esencia, como si estuviera establecido ya de una vez y para siempre. Esto lo sabemos desde Heidegger, que justamente los seres humanos nos vamos conformando a través de la historia, ¿sí? Es decir, no tenemos una identidad dada, ¿sí? No tenemos ya una esencia dada que simplemente se va desarrollando, sino que estamos en proceso. Es decir, la subjetividad es algo que se va creando a través de todos los instantes que vamos viviendo. Por eso tenemos que hablar de que sí hay un sujeto y hay una subjetividad, pero lo que va haciendo ¿sí? el tráfico justamente de la subjetividad son esos procesos de subjetivación. En ese sentido, pues, no podemos negar la existencia de un sujeto. Es decir, lo que decía Foucault es que hay una constitución de un sujeto, de este sujeto que se sujeta, del sujeto sujetado, del sujeto que tiene una subjetividad y que lo que había que era destituir al sujeto soberano, el sujeto que construía el mundo a partir de su propia identidad. Esto es decir, tenemos que entenderlo que ya se acabó, pero que hay un sujeto, es decir, cada quien es un sujeto y eso tiene una subjetividad. Lo que va transformándose es justamente la subjetivación. Por eso podríamos decir, muy al estilo de Deleuze, que no podemos negar nosotros la existencia de lo molar, ¿sí? Es decir, de lo molar, sí que no es lo celular, es decir, las formas o grandes conjuntos, como el Estado, como la existencia de Edipo, con eso ustedes que también Deleuze habló justamente del anti-Edipo, y porque existe el Estado, también hay que cuestionar sus estatutos. Es decir,
hay una serie de estamentos, de instituciones construidas que son justamente lo molar. Es decir, esto después se va a llamar, lo había llamado Foucault, los dispositivos de poder. Bueno, estas instituciones, esas construcciones molares gigantescas, el Estado, etcétera, ¿sí?, son justamente lo que está propiciando que el sujeto esté sujetado. Y al mismo tiempo, entonces, lo que tenemos que hacer es cuestionar los estatutos que han construido lo molar. Indagar con qué derecho tal o cual sujeto se construye, con qué derecho Edipo explica el inconsciente, con qué derecho el capitalismo captura la vida, ¿sí? Esto me parece que es fundamental. Si yo me quedara exclusivamente nada más así, diríamos que con qué derecho tal o cual sujeto se construye y con qué derecho el capitalismo ha capturado la vida, ¿sí? La subjetividad, entonces, es el resultado o el producto de un proceso de subjetivación. Diríamos que la subjetividad no es la esencia inmutable, inamovible, sino es una síntesis. Y si nos preocupamos por ella, lo que hay que cuidar son los procesos de subjetivación. Los procesos de subjetivación son justamente lo que se pone en cuestión en las redes sociales. Porque la subjetivación o los procesos de subjetivación no son otra cosa que la posibilidad de la creación de nuevas formas de ser y de existir en el mundo. Es decir, cómo yo existo y soy en el mundo es gracias a los procesos de subjetivación que se han ido construyendo en mí mismo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entonces hablar de subjetividad? La lucha por la subjetividad, es decir, se presenta como un derecho, y eso es lo importante, a la diferencia. Y es un derecho a la variación, a la metamorfosis, ¿sí? Por eso es que es tan importante el tema de la subjetividad y el tema de los procesos de subjetivación con las redes sociales. Me explico. Las redes sociales llegaron para quedarse. Son las formas en las que tenemos nosotros, ¿sí?, de relacionarnos con el mundo, de ver el mundo, de interactuar con el mundo. Y con el mundo me estoy refiriendo con las cosas y los sujetos mismos, ¿sí?, con los individuos. Las redes son eso, redes sociales que están abarcando el conjunto de lo social. En ese sentido, la lucha por la subjetividad justamente lo que representa es, decíamos, el derecho a la diferencia, es decir, el sostener una subjetividad que esté libre o cuando menos relativamente libre de lo molar implica justamente un derecho a la variación y a la metamorfosis. Sí, después lo podríamos platicar, se da justamente, por ejemplo, como hoy se ha dado a través de una serie de discursos que están hablando precisamente de lo intersticial, ¿sí? Es decir, la resistencia ante justamente lo molar y cómo es que podemos nosotros resistirnos a la sujeción de lo molar. Es precisamente ese derecho a la diferencia, a la variación, a la metamorfosis, lo que se pone en juego en lo intersticial. Pongo un ejemplo nada más. Por ejemplo, sí, Bartleby, yo creo que muchos lo han leído, ¿sí?, este cuento de Herman Melville, ¿sí?, es un sujeto que llega a la bolsa, a Wall Street en Nueva York, y es un sujeto que cumple, ¿sí?, satisfactoriamente todo, ¿sí?, su trabajo. Es decir, es un perfecto burócrata, ¿sí? No se queja, siempre trabaja, llega puntual, se va a su hora, si hay necesidad de trabajar más, hace esto, etcétera, etcétera. Hasta que un día, de pronto llegan, le presentan un trabajo, y entonces le dice, preferiría no hacerlo. Y ese preferiría no hacerlo no es contra de nadie absolutamente. No es contra el establishment, no es contra las reglas sociales, no es contra el poder, no es contra el Estado, no es contra nada. Simplemente es algo intersticial. Es el intersticio en donde él va quebrantando absolutamente eso que decíamos como lo molar, como las grandes construcciones. Es decir, es como lo que se llamaba el tábano, ¿sí?, lo que decían de Sócrates, es como un tábano que va penetrando y va sí, no sé cómo se dice, haciendo pedazos, eso estamental, ¿sí? Bien, diríamos entonces
que en las sociedades capitalistas, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, o después de la mitad, perdón, del siglo XX, las llamadas sociedades de control, ¿sí?, se da una mutación que no es un cambio menor. El surgimiento de las máquinas informáticas y cibernéticas, ¿sí?, ha hecho verdaderamente, ¿sí?, que se conviertan en un poder transnacional, en un metapoder, ¿sí? Y absolutamente todo esto nos ha rebasado. Tal mutación habrá de implicar una nueva configuración de saberes, de poderes y de subjetividades, ¿sí? Es decir, nunca pensamos que a partir de 1993, cuando se constituye ya por fin, finalmente, las redes sociales, ¿sí?, de veras lo que se hace es un cambio, una mutación brutal. Y es el hecho, justamente decíamos, de una nueva configuración de poderes, saberes y subjetividades. Hoy lo podemos ver, sobre todo, por ejemplo, con esto que ha pasado con lo del COVID, lo podemos ver, vamos viendo cómo si las noticias, las fake news, ¿sí?, ¿cómo se llama? La crisis de la verdad, ¿sí?, todo, digamos, todo lo tóxico que se puede dar dentro de las redes sociales están implicando cómo se configuran unos nuevos poderes, nuevos saberes y nuevas subjetividades. Nadie absolutamente se jugaría ya nada por la verdad, ¿sí? En esta nueva configuración, diríamos, también han sido dadas por expansión tecnológica que ha facilitado la gobernabilidad, ¿sí?, de las sociedades avanzadas, ¿sí? Es decir, esta nueva configuración, sí, justamente por esta expansión tecnológica, ha facilitado no solamente, decíamos, una configuración de poderes y saberes y objetividades diferentes a las que teníamos, sino también la gobernabilidad de las sociedades avanzadas, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, sin hablar de México, ¿sí?, cada vez que, por ejemplo, Trump da una conferencia de prensa, bueno, es aterrador absolutamente, ¿no? Cuando dice que con un medicamento se puede combatir el COVID, pues mucha gente se está envenenando porque pues, el jefe de la nación lo dijo, lo avaló, y aunque sea una fake news, pues justamente está acabando con su propia sociedad, ¿no? En fin, hoy, con esta nueva configuración, lo que podemos hablar son de sociedades disciplinares y de sociedades de control. Aquí yo tendría que hacer un paréntesis. ¿Sí? Digamos, Foucault habló de las sociedades disciplinares, ¿no? En Vigilar y Castigar nos narra justamente cómo es esta genealogía de las sociedades disciplinares, cómo se disciplinan las sociedades, cómo se escoge justamente los cuerpos, se disciplinan los cuerpos, se establecen, ¿sí?, normas, etcétera, ¿sí?, a través primero del suplicio, el castigo, y después la disciplina, y justamente la tecnología de la disciplina aspira a un sujeto obediente, sometido por el uso de su cuerpo a un estado de docilidad que minimiza desde la lógica de la prevención todo su potencial peligrosidad. De alguna manera diríamos que la sociedad disciplinar es aquella sociedad en la cual el comando social se construye, diríamos, a través de una difusa red de dispositivos que producen y regulan, costumbres, hábitos y sobre todo prácticas productivas, ¿no? Si recuerdan ustedes, por ejemplo, sí, que en el siglo XIX, principio del siglo XX, sí, las escuelas pues, están dadas justamente para disciplinar a través del examen, ¿no? Sí, todo el mundo tiene miedo al examen. Las fábricas sí, tenían también un capataz que era el que ordenaba los tiempos. Cuando no había todavía los relojes checadores, pues entonces había un tamborcito con el que estaban marcando, sí, el tiempo, etcétera, etcétera. Incluso se crearon también casa habitación alrededor de las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el Loreto y Peña Pobre, o la otra que está por aquí, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno. En fin, lo que podríamos ver es que estas sociedades disciplinares, ¿sí?, son, y decíamos, esas sociedades en las que se crean a través, o se construyen a través de una red difusa de dispositivos y que regulan justamente, producen costumbres, hábitos y prácticas productivas, ¿sí?, a través justamente de la vigilancia, de una sanción normalizadora y sobre todo también del examen.
Esto, digamos, lo hizo Foucault en Vigilar y Castigar. Nos habló de esas sociedades disciplinares, ¿no? Y poco antes de que se muriera Foucault, habló de que esas sociedades disciplinares estaban en franca agonía. Es decir, por ejemplo, la escuela está en agonía, ¿sí? Hoy lo podemos ver. Simplemente nada más, hoy estamos ustedes y yo, estamos hablando a través de una red social, ¿sí? Y yo no los veo, yo supongo que están ustedes, supongo que me están escuchando, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se llama? Lo que podemos ver es que ahora se están dando, por ejemplo, clases a través de Zoom, a través de Google Room, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si lo vemos, las formas de interacción están cambiando. Ya la escuela como tal ya dejó de existir prácticamente. Lleva 100 años en agonía, ¿no? La familia también igual, ¿sí? Ya antes era justamente la que vigilaba, daba sanciones normalizadoras y de alguna manera nos estábamos siempre examinando con la familia, ¿no? Bueno, la familia lleva también más de 100 años en crisis, ¿no? Bueno, la fábrica también está en crisis, ya cambiaron también los roles, etcétera, ¿no? Etcétera. De alguna manera, si vemos, todas estas sociedades disciplinares están en franca agonía, pero esa franca agonía no hace que se mueran. Están literalmente conviviendo con las sociedades de control. Han dado paso a las sociedades de control. Esta sociedad de control está basada justamente en las posibilidades tecnológicas abiertas con los desarrollos de finales del siglo XX, ¿sí? En ella lo que podemos ver es que aparentemente hay una amplia libertad de creación y comunicación y lo que hace es justamente que la tecnología se convierta en la llave que puede hacer de nuestra sociedad algo más libre, pero también, y aquí es justamente el punto, ¿sí?, en que puede hacerse de nuestra sociedad una desagradable distopía, ¿sí? Para los que no lo sepan, seguro me disculparán, distopía es lo contrario de la utopía, ¿no? Sí, es decir, no aspiramos a una sociedad perfecta, maravillosa, sino justamente un horror, ¿sí? La clave, diríamos, está en el uso que se hace de la tecnología, en cómo se articulan su regulación y sus posibilidades. La sociedad de control radica justamente en la posibilidad de visibilizar o de transparentar todo. Y esto es una de las claves de las sociedades democráticas, es decir, la transparencia, ¿sí? Pero justamente esta transparencia nos lleva también, ojo, a visibilizar todo o invisibilizar al sujeto propio o invisibilizar los procesos de subjetivación y a conformar un sujeto establecido. No sé si me estoy explicando, pero ustedes me harán preguntas. En las sociedades de control, la visibilidad sobre los individuos es el resultado de multitud de miradas, es decir, de toda procedencia, ¿no? De direcciones diferentes, con intereses diferentes. Es decir, ya no es una sociedad panóptica, como decía Foucault, en que se visibiliza y el que ve ya no es visto, sino que ahora más bien esas miradas nos constituyen. Es decir, las miradas nos visibilizan. Y esa visibilidad es, decíamos, desde todas las procedencias posibles, de todas las direcciones diferentes y con todos los intereses diferentes a los de nosotros. Por eso la simplicidad de la arquitectura benthamiana ya no nos sirve. Lo que se requiere entonces es de otra arquitectura, en la que todos estuviésemos siempre expuestos al enfoque entrecruzado de múltiples proyectores que se encienden y se apagan en momentos diferentes, accionados por motivos distintos. Sí, es decir, como si ustedes estuvieran en una película, fueran filmados y estuvieran, con una serie, en un set, y estuvieran enfocados con miles de lámparas y fueran creándose y chisparroteando por todos lados y van creando una imagen distinta de sí mismo, ¿no? De esta manera, diríamos, cada vez que hacemos, por ejemplo, una compra, cruzamos una calle, vamos al médico, nos conectamos a internet o llamamos por teléfono inocentemente, quedamos brevemente iluminados por un panóptico ubicuo y descentralizado por completo. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, todas las redes, todo lo que se ha creado, ¿no? Es decir, en México, yo no sé si usted has visto, por ejemplo, estas cámaras que se han puesto por todos lados, ¿sí? Estas cámaras pues pueden seguir a una persona,
¿sí? A todo el recorrido. Por eso se han descubierto a muchos extorsionadores, a muchos asesinos, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, es más escandaloso, por ejemplo, en Londres, ¿no? En Inglaterra. Inglaterra, aproximadamente, sí, cada sujeto sí es captado alrededor de 100 cámaras por día, ¿no? Esto es absolutamente, vamos, inverosímil, no entendemos eso, sí, pero estamos atrapados en las redes, estamos atrapados justamente en todo, ¿no? Sí, por eso decíamos, cada vez que hacemos una compra, que cruzamos una calle, que vamos al médico, sobre todo ahora, por ejemplo, con el COVID, es impresionante, con el COVID, perdón, nos conectamos a internet, sí, por teléfono, nos quedamos iluminados, justamente decíamos, por ese panóptico descentralizado. Las nuevas tecnologías lo que ofrecen es la posibilidad de una vigilancia omnisciente, real, efectiva, no fingida o posible. Es decir, de veras estamos vigilados, de veras estamos no solamente vigilados, sino justamente controlados. Lo más importante, la potencia infinitamente superior reside en que cuenta con la participación voluntaria de la gente, que ya no es necesario fijar o aislar mediante una coerción. Esto es lo más grave. Es decir, este panóptico ubicuo tiene justamente su existencia porque nosotros voluntariamente participamos, ¿sí? Es decir, hay una televigilancia, una videovigilancia, una vigilancia electrónica, un conjunto de bases de datos, sistemas inteligentes de apoyo, de toma de decisiones y sobre todo, últimamente, lo que llamamos nosotros la llamada, sí, inteligencia artificial. Sí, el avance de inteligencia artificial, todavía hace un año se consideraba que estaba a nivel de un niño, sí, que tenía retraso mental, ¿sí? De un bebé que tenía retraso mental. Hoy, después de un año, la inteligencia artificial está haciendo cosas verdaderamente asombrosas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, simplemente nada más los algoritmos. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Simplemente nada más eso es un poco para detenernos ahí. Bien, y en cuanto a las redes sociales, deberíamos de preguntarnos hasta dónde son realmente las redes sociales virtuosas y hasta dónde se encierran ahí efectos colaterales, contradicciones, toxicidades complejas de difícil discernimiento. Es decir, si yo me acuerdo, por ejemplo, hay un escritor, un reportero estadounidense que se llama Nicholas Carr, ¿sí? Que escribió un libro que iba en contra de Google y donde justamente él dice que la red, ¿sí? Conspira, es una cita que sí textual, ¿sí? Perdón por las palabras más, palabras menos, conspira seriamente con la concentración y la profundidad de las personas. Es decir, la concentración y la profundidad son atributos de la subjetividad y que son fundamentales para entender al hombre como aún lo hacemos. Es decir, la concentración y la profundidad es lo que nos permite de alguna manera reconocernos como sujetos, como subjetividades o como formas procesales de la subjetividad. Digamos, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, por ejemplo, los ejercicios de control, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo supo de los experimentos que hizo Facebook y que sigue haciendo, ¿no? ¿Sí? Y que ahora además todas las redes lo hacen, ¿no? Digamos, ya de alguna manera es un poco más cínico todo esto, ¿no? Para conocer los cambios que se estaban dando o sucediéndose en las conductas y emociones de los usuarios de las redes sociales y de Internet. Esto fue, de veras así, el golpe más brutal que se ha dado, ¿sí? A la privacidad. ¿Por qué? Porque el experimento que hizo Facebook, al final, tendía a conocer justamente los comportamientos, los usos, las costumbres, los valores, las percepciones, los intereses, ¿sí? Los gustos e incluso las aversiones. Por ejemplo, si podían deducir de las amistades que ustedes tenían, ¿sí? Justamente si ustedes eran hetero o homosexuales, ¿no? Si ustedes tenían ciertas preferencias o tenían ciertas aversiones. Es decir, cuáles eran las costumbres, cuáles los valores, porque cruzaban una cantidad de líneas, ¿no? Con base en ello,
Facebook lo que tendía es a estructurar líneas de control, de gestión, estatutos de comportamiento, normas, valores de sentir y concebir el mundo. Es decir, lo que estaba estableciendo eran dispositivos de poder, ¿sí? Como decía Foucault, y prácticas en general de control sobre una sociedad, sobre todo, ojo, una sociedad inerme frente a los valores tecnológicos. A mí me asombra mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo solicito, por ejemplo, en Internet una información o me llega, por ejemplo, una noticia, entonces yo entro a la noticia y entonces me dice, están funcionando las cookies, te pedimos permiso. Entonces yo pues, quiero ver la noticia, entonces digo, sí, te permito. Bueno, las cookies esas cookies son las famosas cookies que son inteligencia artificial, una parte de las inteligencias artificial, que son unos algoritmos y que me llevan justamente, se llevan toda mi información. Toda la información que yo tengo en mi computadora. ¿Sí? Es decir, hasta mi huella digital se la llevan. Y entonces entra a la red y entonces hace miles de conexiones para extraer absolutamente todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, las menciones que tengo, las fotografías en donde estoy con amigos o amigos que me han etiquetado y que me ponen, etc. Todo eso va justamente controlándolo, ¿sí? Es decir, es asombroso lo que se puede hacer, ¿no? Estos dispositivos dirigidos justamente, ¿sí? ¿A dónde? A la formación de la subjetividad. Y justamente lo que tiene como objetivo es la singularidad psíquica, ¿sí? Piensen ustedes tan solo, simplemente nada más en esto también que se habló, ¿no? Eso fue el espionaje que se tuvo de Facebook y que ahora todas las redes sociales están acumulando datos, ¿no? Y ahora con el Big Data, pues bueno, pues ya tenemos para dar y prestar, ¿no? Es decir, en realidad no importa. Alberto Constante no importa como tal. Es decir, nada. Alberto Constante es nada. Simplemente es un cero y un punto. Es un cero y un uno, perdón. Es decir, no es nada. No es Alberto Constante. Es el conjunto de las redes que pueden conformar comportamientos generalizables, ¿sí? Por ejemplo, también eso sucedió, y yo creo que todo el mundo lo sabe, y por eso muchas veces, si antes hablábamos del control del gobierno, que decíamos, yo no sé si a ustedes les tocó, a muchos de ustedes seguramente que no, pero que estábamos hablando por teléfono y decíamos, no digas eso porque hay pajaritos en los cables, ¿sí? Es decir, estábamos pensando que nos estaban, ¿sí? Interfiriendo las llamadas telefónicas. En realidad, digo, al gobierno no le interesaba, sí, Alberto Constante, si le interesaba el presidente, no sé, el diputado tal, fulano de tal, etcétera, etcétera. Si yo era un militante de un partido, pues quizá dependiendo del estatuto que yo tuviera en ese partido, pues sería espellado, ¿no? Sí, pero es nada, ¿sí? Es decir, era tan burdo absolutamente y que todos, de todos modos, introyectamos el que éramos vigilados. Hoy, nada. Hoy tenemos a Siri, que uno está hablando y de pronto aparece, ¿no? Y aparece en el teléfono. Entonces dice, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó con eso? En realidad, Siri está espiando todo. Los teléfonos graban todo. Las computadoras filman todos estos actos. Y los algoritmos, sí, los que están haciendo es definir y afirmar nuestros gustos, nuestros saberes, etc. Eso es lo que hacemos. Cuando nosotros abrimos la computadora, automáticamente entramos ya a un mundo en donde estamos posicionados. Y el teléfono necesitaríamos quitarle, ¿sí? Justamente el chip para que deje de grabar y deje de filmarnos, ¿sí? Si no, estamos espiados. Y con la red de las cosas va a ser mucho más brutal porque hasta el refrigerador nos va a estar espiando, ¿sí? En fin, las grabaciones, diríamos, que se dieron a través de Siri, ¿sí? En realidad no se limitaron a los usuarios de los dispositivos Apple, sino que también involucraron a familiares, niños, amigos, colegas y sobre todo a quienes pudieran ser grabados por el dispositivo, ¿sí? De alguna manera el sistema registró todo: nombres, direcciones, mensajes, búsquedas, argumentos, ruidos de fondo, películas, conversaciones, etcétera, ¿sí? Se escuchó a personas hablar sobre su cáncer, se escuchó a personas también refiriéndose a parientes muertos, a su religión, a su sexualidad, a la pornografía que veía, a la política, a la escuela, a las relaciones o a las drogas sin intención de activar así en absoluto. Es decir, no necesitamos activarlo.
estaba activo, está activo, ¿sí? Si uno cree que no está siendo grabado, uno peca de inocente. Si uno cree que no está siendo observado por la cámara del teléfono, del smartphone, o de la computadora, o de la tablet, o del reloj, del smartwatch, está uno de veras fuera del mundo, ¿sí? Uno no debería de estar dentro, estar como Bambi en la selva, ¿no? De alguna manera diríamos que el objetivo de las disciplinas o de los procesos disciplinares es convertir la singularidad psíquica en el sujeto de una relación de poder para fabricar individuos. Esta intromisión a todo el expediente de los usuarios de esta red social fue inaudita porque se llevó a cabo sin ningún aviso, sin el permiso de los usuarios de la red. Fue un acto, y sigue siendo un acto, de intromisión a la privacidad de las personas, a ese lado de su intimidad sin advertencia ni mediación alguna. Simplemente se utilizaron los datos de los usuarios. Facebook, luego se supo del famoso experimento, ¿sí? Pidió una disculpa a los usuarios, pero nada más. Sí, ni siquiera tuvo una multa, no fue, digamos, como lo que pasó a Wikileaks, ¿sí? Es decir, que fue un escándalo. Aquí, como finalmente no eran secretos de Estado, sino eran los secretos de los individuos, pues los individuos no importan como tales, ¿sí? Entonces, no importaba más que una disculpa y ya. La cuestión que se puso en juego y que sigue siendo un tema de discusión es la privacidad de los sujetos, de las subjetividades en las redes sociales. Por eso me parece que, por ejemplo, que Byung-Chul Han lo vio muy bien cuando dijo: podemos aguantar el hecho de vivir estando expuestos al escrutinio diario, a que nuestros secretos queden abiertos, queden expuestos a los ojos de todos, si en cambio recibimos nuestras propias linternas para que podamos enfocar a cualquiera. Es decir, todo se publicita y todo queda expuesto. Nada se guarda, nada se mantiene en el espacio de lo privado. Diría incluso, y eso lo he escrito en alguno de los trabajos que he hecho, la privacidad se ha convertido en un espacio más de lo público. Lo privado ya no existe, lo privado, sino sigue todo sigue siendo público. Estaba leyendo aquí, sí, déjenme ver. Modelación de efectos de Steven, ¿no? Me está preguntando, sí, muy interesante, ¿no? Dice que la distinción que estoy operando entre sujeto y subjetividad para pensar la cuestión de redes sociales. Dice, a veces suena que subjetividad se utiliza como tendencias yoicas, modulación de afectos, tipo de vinculación, tendencias a los individuos, a las masas, etc. Cuestiones fundamentales de la vida humana social. No obstante, la noción de sujeto en Lacan no es exactamente la misma. Sí, no, o sea, desde luego que no. Es decir, el problema, por ejemplo, entre el psicoanálisis y la filosofía, me voy a desviar un poco para seguir y terminar, y después, si quieren, seguimos hablando de eso, pero me interesó mucho la pregunta, es que, digamos, que el psicoanálisis, sobre todo el lacaniano, retoma muchos de los conceptos filosóficos, ¿sí? Pero tienen otro estatuto diferente, ¿no? Es decir, aquí no cabría, digamos, todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, porque acá el sujeto, pues es el pequeño sujeto A. Es decir, no estamos hablando del sujeto como el sujeto sujetado o el sujeto de la subjetividad, la creación justamente de estos procesos de subjetivación, el que se va formando justamente ese sujeto mismo, ¿no? Pero, en fin, después, si quieren, seguimos hablando. Un saludo también. Bien, si lo pensamos un poco, esta tendencia de la pérdida de la privacidad, ¿sí?, se acentúa día a día. Y hoy parece imposible revertir el proceso. Yo diría que no solamente parece, sino que es literalmente imposible revertir el proceso. Es decir, a mí me parece, por ejemplo, que muchos jóvenes que ya no están, por ejemplo, ya no están en Facebook, justamente por eso, porque sí han valuado su propia privacidad y lo que tratan es de encontrar redes
en las que pueden escaparse, ¿sí? De todos modos están siendo atrapados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si yo voy a hacerme un análisis de sangre, un análisis de orina, etcétera, mis resultados quedan ahí en la red, sí, están atrapados en la red. Todo absolutamente, mi acta de nacimiento, mis diplomas, todo absolutamente está dentro de ese proceso de la red. Pero digamos que la intimidad sí queda un poco resguardada. Yo escribí hace tiempo también un artículo sobre que el único lugar donde podríamos resguardar nuestra propia privacidad era la Deep Web. Pero claro, la Deep Web es bastante problemática para entrar y también para quedarse, permanecer ahí, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo un territorio posible, ¿no? Un territorio posible de esto. O también, como yo decía hace un momento, de lo intersticial, es decir, cómo son estas formas de resistencia que podemos ir creando para resistir justamente a este poder de las redes, ¿sí? Diríamos, pues, que alcanzamos un punto tal que nada nos quita de la cabeza que no es posible cambiar. Nos encontramos en el centro de la visibilidad, de lo estúpidamente escópico, donde todo lo privado se ha tornado público. La arquitectura de muchas de las redes sociales que se manejan en la actualidad, fundamentalmente estoy pensando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google, en YouTube también, permite que cada consulta que llevamos a cabo en un buscador quede almacenada, ¿sí? Es decir, por eso, cada vez que nosotros tocamos las redes sociales, tengamos mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. No creo que podemos exponernos tanto, ¿no? Sí, yo no sé qué va a pasar. Si yo lo pienso, por ejemplo, yo soy un hombre ya mayor, pero pienso en un joven de 18 años, 20 años, que todavía no, como decía un maestro mío, decía, el problema de los jóvenes no es que sean problemáticos, sino es que no tienen experiencia. Y entonces fallan, yerran, ¿sí? Porque eso es la vida también. Es errar, ¿no? Cometer, arriesgarse, ¿sí? No tener previsto todo. Y tienen la potencia de vida. Lo que pasa con el viejo es que ya no tiene mucha experiencia, pero ya no tiene potencia. Entonces, es una cuestión así medio malsana, ¿no? Pero en fin, de alguna manera pienso que los jóvenes un poco ya instintivamente están viendo la posibilidad justamente de poder salir, ¿no? Sí, aquí me dicen que todavía podemos escapar del Big Data mintiendo. Sí, pero vamos, es que el Big Data con los algoritmos, incluso los algoritmos están diseñados de tal manera, son como armas, ¿no? Sí, ahorita voy a hacer una cita de una matemática. Pero son como armas, ¿no? Sí, porque incluso las mentiras abren un lado de la verdad. Las mentiras que hacemos es un lado que abre también para revelar nuestra propia verdad. Es decir, mentir no nos ayuda mucho tampoco, ¿no? Por eso, pues sí, podríamos mentir. Digo, por ejemplo, muchísimas veces cuando la gente está, lo podemos ver en Facebook, ¿no? Se pone así, no se podría hacer. El usuario es Big Data, ¿no? ¿Sí? O María Nela, ¿no? ¿Sí? En fin, de alguna manera, digamos, tendríamos que pensarlo de otra forma, ¿no? Aquí Jesús Ramírez, a quien le agradezco mucho la invitación, dice pensar en las escrituras de sí, desde Foucault, ¿qué tan lejos están los muros de Facebook de los hiponémata? No sé qué es los hiponémata, ¿eh? Si me lo pudieras explicar, cuando menos no se me viene ahorita, ¿no? Sí, pero bueno, sigamos mientras me escribe Jesús, ¿no? Bien, decíamos que estamos en un momento de lo escópico, ¿no? ¿Sí? Todos absolutamente, cada frase que nosotros introducimos, cada concepto en el cuadro de la búsqueda, siempre permanece justamente a disposición de un sistema, ¿no? Todo lo que somos, todo lo que deseamos, todos nuestros sueños, nuestras dudas, toda nuestra curiosidad bien dotada y también la malsana, todo nuestro ser expuesto a la comunidad humana queda atrapada y a disposición de esa gran autopista informática que es Internet, son las redes sociales, su vigilancia y su control. Finalmente está ahí y ahora a disposición de cualquiera y todo está expuesto. La vida entonces
diríamos, y a mí es lo que me toca hacer como este diagnóstico, es decir, no es que yo sea pesimista, sino más bien soy optimista informado, ¿sí? Diría que esta vida hecha visible, la vida misma sin recato, sin matices y sin pliegues, está descarada y falaz, puesta a la luz pública. De algún modo iluminar al iluminador, pues es exactamente lo que dice Paul Douglas, es cierto, ¿no? Totalmente. Diríamos, entrar a la red nos permite visibilizarnos exponencialmente sin saber hasta dónde estamos siendo observados, vistos, hurgados, llamados, anunciados y finalmente controlados. Y repito, estamos controlados por nuestra misma voluntad. Si yo me meto a Facebook y estoy en Facebook, sí, ahí me obliga a tener un comportamiento constante, ¿no? Etcétera. Nuestras vidas entonces ahora sí carecen de privacidad. El secreto, las sombras, las reservas, lo que llamábamos nosotros las medias verdades, esos susurros y todo lo que pertenecía a la privacidad de las personas, hoy parece que ha perdido la batalla. Nada absolutamente sí existe para estar de verdad frente al otro. Tenemos que estar de menos en Facebook como base de nuestra permanencia en el mundo. ¿Qué consecuencias puede traer a nuestra subjetividad la invasión de nuestra privacidad? Porque estamos expuestos, es decir, que estamos de veras, es decir, como si estuviéramos en un caso gigantesco y ahí estamos como pirinolas, ¿no? Es decir, estamos a la invasión absolutamente de nuestro mundo. Ya no tenemos secretos, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esos secretos que guardamos, esas sombras, esas reservas que tenemos nosotros. Es decir, hay muchas cosas, ya lo decía Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky decía algo en Memorias del Subsuelo. Hay secretos que solamente les contamos a nuestros amigos más cercanos. Hay secretos que solamente nos contamos a nosotros mismos. Y hay otros que ni a nosotros mismos nos contamos. Bueno, eso ya no existe. Es decir, nuestros deseos, nuestra intimidad, nuestra voluntad, todo está ahí. Un poco con lo que decía en la pregunta anterior, ¿sí? Me decían, si mentimos, esa mentira revela también nuestras verdades, ¿sí? Porque es como afirmar para negar o negar para afirmar, exactamente lo mismo, ¿no? Eso ya lo decía Hegel, ¿no? Por eso decíamos, literalmente la privacidad de las personas ha perdido la batalla. No tenemos nada por secretos, ¿no? Hoy parece, pues, sí, decíamos que nada absolutamente nos obstaculiza pensar que cuando entramos a Facebook comenzamos nuestra carrera hacia todo tipo de redes sociales a través de la red de redes. La visibilización se ha hecho hashtag, pues ella se ha tornado una forma de ser y sobre todo de ser aceptado en la comunidad. Es lo más grave. Es decir, alguna vez lo decía yo, es decir, si usted no está en Facebook no existe. Esto es terrible, es cierto, y es cierto absolutamente. Si no estoy en Facebook, no existo. Es decir, nadie da nada absolutamente por mí, pero no estoy en Facebook. ¿Sí? Y es decir, tengo para existir, tengo que ser aceptado por la comunidad, y esa comunidad es la que está en Facebook, la que está en las redes sociales. Por ello todos queremos, dejar nuestra intimidad expuesta, vista, exhibida. Esa es la condición de posibilidad para pertenecer a la comunidad, ¿sí? Formas novedosas de pertenencia. Es decir, eso que hacíamos antiguamente para entrar a un grupo, lo que teníamos que dar de nosotros para poder entrar al grupo social que queríamos pertenecer, eso es lo que estamos dando ahora, justamente, ¿no? Es decir, pero en la forma de la exposición, del rompimiento de, de nuestra subjetividad. Perdón, es que estoy viendo eso. Dice, ¿qué opinas sobre los usuarios falsos que utilizan alguna institución para sujetar al sujeto dentro de un discurso con fines de control? ¿Cómo es que su existencia no es controlada? Es decir, no, más bien justamente los usuarios falsos son precisamente los que se han construido también como para controlar, ¿sí? Es decir, es como las fake news. Las fake news, es decir, hay alguien, o alguienes, o un poder, o etcétera, sí, que controla todo eso. Los bots también, ¿sí? Es decir, todo esto, es decir, por ejemplo, ahora se ha hablado mucho en el caso de Carmen Aristegui, ¿no? De que ha sido denostada, de que se habló de la paternidad de su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, su mundo interno, su mundo privado está siendo expuesto. Ella es un ser público.
Y lo que se está exhibiendo es justamente, sí, su intimidad. No se está exhibiendo su trabajo, se está exhibiendo su intimidad, porque es lo que estamos nosotros haciendo. Pero eso es lo que, ese es el cobro. Decíamos, lo digital tiene un costo, y ese costo es la privacidad. Entonces, todo lo que esté alrededor de la privacidad, para eliminar la privacidad, ahí está puesta por X o Y o Z, ¿sí? Estatutos de poder, ¿sí? No puedo decir que sea justamente digamos, el Estado, ¿no? El Estado es una parte, ¿sí? Facebook es mucho más fuerte que el Estado, ¿no? Entonces, claro, ¿sí? Todo lo que podemos nosotros ver justamente está detentado por estos metapoderes, ¿sí? No podemos decir entonces que sea el Estado, que sea fulano de tal, y si no, esto ha rebasado todo. Por eso Foucault decía que el poder se atraviesa, ¿no? Es decir, no se queda ahí, no se queda con alguien, no es el ejercicio de poder vertical, ¿no? Sino es una red, ¿sí? Una red, un micropoder, micropoderes que están jugándose ahí, ¿no? En fin, la red de redes aprovecha esta forma de conducta inducida por ellas mismas, ¿sí? Es decir, las redes lo que hacen es aprovechar esa conducta que nos ha impuesto para pertenecer a una comunidad llamada Facebook, llamada WhatsApp, llamada Pinterest, llamada lo que ustedes quieran. Que nada quede fuera, digamos, ¿sí? Que todo se vea, sería como el eslogan, ¿sí? De las redes sociales. Es el mundo del reino, ¿sí? Perdón, es el reino del mundo escópico, ¿sí? ¿Dónde queda entonces la intimidad? La intimidad no importa. La intimidad, diríamos, no existe. Especulemos solo eso, especulemos previendo lo que vendrá como transformaciones del ser humano. Por ello pienso en aquellas palabras de Lothringer, ¿sí? De este escritor, que dice: hemos sido testigos de numerosas modificaciones de la sociedad, pero nunca, jamás habíamos visto mutaciones de la propia humanidad. Estamos ante la inminencia de las metamorfosis, ¿sí? Y esta metamorfosis está en proceso. Y esta metamorfosis en proceso es lo que va a cambiar o está cambiando la subjetividad de las personas. ¿Sí? Por eso somos tan iguales, por eso nos identificamos, ¿no? Porque justamente hay lo que llamamos, ¿sí? Los algoritmos, ¿no? Ahorita vamos a eso. Voy a tratar de cerrar un poco ya, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho las redes? Las redes han banalizado el mundo, ¿sí? En realidad, les digo yo que soy literalmente un yonki de las redes, que me paso horas enteras en las redes sociales, ¿sí? Dándoles like, pues sí, a todas las fotografías, sí, separando las fotografías que están en Pinterest, etcétera, ¿sí? Lo que podemos ver es que las redes sociales lo que han hecho es banalizar el mundo, ¿sí? Pensemos que configuramos nuestra subjetividad según cómo nos sentimos con nosotros mismos y con las opiniones que recibimos del mundo exterior. Lo que los demás piensan de nosotros es uno de los factores determinantes, ¿sí? En la construcción de nuestro propio carácter. Exacto. Exacto, me está diciendo Diego Briceño que Byung-Chul Han plantea en las sociedades de transparencia una categoría de una sociedad pornográfica donde devela que todo y se deja todo sobreexpuesto, ¿sí? Sí, sí, absolutamente. Ese es un poco lo que decía también Baudrillard, ¿sí? La banalización del mal, ¿no? Perdón, la banalidad, ¿no? ¿Cómo se llama? La transparencia del mal. Es decir, todo es tan transparente ya que evidentemente resulta pornográfico. Esta es una idea de Baudrillard, ¿no? Decía, aunque la retoma Byung-Chul Han, pero vamos, muy bien, me parece que es exacto, ¿sí? Se deja sobreexpuesto al sujeto. Bien, diríamos entonces, es que me están diciendo aquí, es que está muy interesante, no solamente estamos controlados por las redes sociales, y hemos perdido la biodiversidad también por nuestra nueva tendencia digital de la modernidad, de la actualidad, ya que todo trámite personal dependemos de las apps. Sí, bueno, eso es obvio, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, es decir, ya, por ejemplo, se vio, ¿no? Que las apps tampoco son tan importantes. Sí, la banalidad del mal. El libro de Baudrillard se llama La transparencia del mal, ¿no? ¿Sí?
en este caso de lo que me está diciendo Lisette, ¿sí? Es decir, desde luego, hay las apps que son las que están analizando nuestro perfil para ver si somos susceptibles de un crédito, de un tratamiento personal, etcétera, etcétera. Y de alguna manera parecía que era así como lo esencial para poder quitar lo burocrático. Sin embargo, se convirtió en algo mucho más burocrático, ¿no? Algo mucho más terrible. ¿Por qué? Porque finalmente las apps lo que están, ¿sí?, ocultando son las taras, ¿sí?, o la subjetividad del sujeto que diseña estas apps, ¿no? Sí, acuérdense ustedes el caso, por ejemplo, de Facebook también, en donde, no, de Google, donde sí hizo una app, en donde esa app, cuando le ponían mono, sí, justamente lo que hacía era iluminar a los de raza, los afrodescendientes o los hombres africanos, ¿no? Digamos los negros, ¿no? Y esto tiene que ver con que las apps están diseñadas con todos los prejuicios de quien las está diseñando, ¿no? Es decir, por eso no funcionan tan bien, ¿no? Y esto se ha ido corrigiendo con lo que llamamos nosotros de inteligencia artificial, ¿no? Y claro, sí, los trámites, por ejemplo, dependemos de un correo electrónico, sí, claro, no solamente eso, sí, si no tenemos un teléfono, bueno, estamos muertos, ¿no? Sí, en fin, bueno. Digamos, ya para cerrar un poco, sí, que esta banalización que hemos nosotros visto en las redes, sí, es decir, nos llevan justamente a esta superficialidad de las cosas. Estamos un poco, como decía Heidegger, sí, en el uno impersonal, dice, estamos atrapados en el uno, y el uno es donde justamente es ninguno, es la voz de todos, es la tiranía sin tirano. Es decir, no hay un tirano, sino hay una tiranía de ese sé impersonal, ¿no? Se dice, se habla, se participa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera estamos en esa superficialidad de las cosas, no estamos dentro de ellas, ¿no? Es decir, no profundizamos, nos quedamos siempre en el exterior, por encima, ¿no? De alguna manera diríamos que estas nuevas tecnologías que nos ofrecen la posibilidad de diseñar un nuevo yo, el digital, el que podemos idealizar y controlar, nosotros elegimos justamente qué mostrar, qué imagen dar, y siempre damos la mejor imagen. Queremos dar esa mejor imagen que tenemos. Incluso buscamos la mejor foto, buscamos lo que mejor decimos, ¿sí? Sacamos las frases célebres, eso que es aburridísimo, ¿sí? en los muros, ¿sí? Sacan las frases célebres de Nietzsche, como si nadie hubiera leído a Nietzsche, como si de veras una frase fuera toda la filosofía de Nietzsche, o de Kierkegaard, de Heidegger, lo que sea, ¿no? Es decir, ya no se lee, simplemente está, ¿sí? Por encima, ¿no? Pero diríamos que la creación y mantenimiento de esta apariencia que hemos elegido para mostrar tiene también un costo, que es ejecutar la mejor interpretación de nuestra vida, justamente porque si no, pierde valor. Si no existe un público que la observe, si no trasciende, entonces no existe, ¿sí? Por eso necesitamos seguidores, por eso también los likes, ¿sí? Es decir, los likes implican los seguidores, ¿sí? El verdadero valor del like es confirmar que nuestras acciones son observadas y evaluadas positivamente. Esto nos hace sentir un placer infinito, un placer de triunfo del objetivo conseguido, ¿sí? Cuando mostramos una faceta nosotros mismos recibimos un feedback que la valida y se activan los circuitos cerebrales de refuerzo, ¿no? Es decir, la serotonina inmediatamente, lo que provoca es que queremos más, ¿sí? Es una droga, por eso cuando yo dije, yo soy un yonki, ¿no? Así, finalmente las redes sociales funcionan como si fuera una droga. Mostramos que somos inmensamente felices ante un público que se cuenta por millones. Y ya, entonces nada es transitorio, ¿sí? La sociedad contemporánea, como dice Lipovetsky, ha creado deseos imposibles de satisfacer, ¿sí? Nada parece llenar ese gran vacío que tiene la humanidad. Lo que ha creado las redes sociales es el imperativo de ser feliz. Si pensamos hace todavía 30 años, este imperativo no existía, ¿sí? De alguna manera todos sabíamos que la felicidad no era un estado, sino que era algo que se iba creando. Y siempre teníamos la idea de que la felicidad era solamente cuando lo veíamos hacia lo logrado, ¿sí? Es decir,
sabíamos de que fuimos felices después de un tiempo pasado. Antes decíamos no existía el imperativo para ser feliz. La religión incluso, ¿sí?, nos decía que los hombres no estaban en la tierra para ser felices. Era importante la religión, dice, bueno, independientemente de que podemos chocar con ella, etcétera. Yo soy ateo, ¿sí? Pero de alguna manera, sí, nos hablaba de que la felicidad no estaba en la tierra, ¿sí? Y que simplemente vivir era honrar a Dios, ¿sí? Lo importante no era ser feliz aquí, sino en los cielos, ¿sí? Eso lo dice Lipovetsky, ¿eh? Los credos, pues, asumían que la felicidad no era el destino de los seres humanos, ¿sí? Todos los credos, ¿eh? En cambio, hoy todo es diferente. Todo nos invita justamente a ser felices. La sexualidad, el consumismo, la tecnología, la libertad, nuestras relaciones amorosas, ¿sí? Es decir, todo lo queremos ya. Actuamos justamente como los niños, como los bebés, ¿sí? Por urgencias, ¿no? El hombre contemporáneo tiene que hacer todo para vivir mejor. Piensen ustedes simplemente nada más en la selfie, ¿no? El selfie es un encuentro de la civilización con lo ligero y con el individualismo, ¿sí? No se está aquí ni allá. El ejemplo perfecto de la instantaneidad que nos rodea, ¿sí? La selfie es banal, pero tiene una esencia. Yo tomo una foto, pero no la tomo para mí, ¿sí? Decimos selfie, sí, pero la palabra, como dice Lipovetsky, no es justa, porque de lo que se trata es de ser yo mismo para los otros. Eso indica que reflexionamos de manera irracional, ¿sí? El selfie puede ser narcisista, pero en realidad es lo contrario. Demuestra que yo no soy suficiente para mí mismo. Es un narcisismo que exige la aprobación de los demás. Esto es terrible, ¿no? En fin, diríamos que si pensáramos, yo recuerdo que alguna vez leí en un suplemento cultural del Universal que se llama, ya no sé, Confabulario, que Pasolini describía, el tipo que había escrito esto, que Pasolini ya identificaba en los años 70 que había una verdadera transmutación de las sensibilidades como consecuencia del nuevo fascismo. ¿Cuál es el nuevo fascismo? La globalización, ¿sí? Este proceso estaba dado, decía Pasolini, por una semiótica de la publicidad y la televisión y creaba una nueva especie de jóvenes, ojo, sin futuro. Esto me suena tan conocido, ¿no? Jóvenes con una marcada tendencia a la infelicidad, que estaban asimilando los valores, la estética y el estilo de vida que los nuevos tiempos del consumo promovían. 50 años después, todo esto no ha cambiado mucho, ¿sí? Diríamos que ha cambiado solo el control y los medios. La tendencia a la infelicidad sigue prevaleciendo. Los jóvenes sin futuro me parece que es lo más trágico que podemos hablar. Y el nuevo fascismo que solo se ha ido perfeccionando. Es decir, el capitalismo, ¿sí?, es algo que se ha perfeccionado. Simplemente al momento de analizar los efectos que la economía de mercado tiene en nuestras vidas, podemos incorporar un nuevo y trascendental elemento, ¿sí? Es decir, la forma en que los acelerados flujos de información a los que nos exponemos a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías, cómo influyen en nuestra sensibilidad y en nuestros procesos cognitivos, ¿sí? El proceso tecnológico que vivimos tal y como lo vivimos es un movimiento infinito del que es imposible escapar. Las formas, por ejemplo, de transporte, los gadgets, las maneras de consumir o relacionarnos están justamente en continua mutuación y da la impresión de que solo podemos apretar el paso para no quedarnos atrás. Y me adelanto y les pido que piensen en que la tecnología ha sido hoy en día una gran aliada durante estos meses de encierro, de pandemia, de nuestra quiescente voluntad a taparnos la boca y a estar voluntariamente encerrados. La rápida expansión que tuvo el contagio del COVID-19, sobre todo el que empezó en Italia, ha impactado en cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y el e-commerce, ¿sí?, no es la excepción, ¿sí? Vean ustedes, en forma drástica y durante los primeros meses del año 2020, la cuarentena impuesta, exacto, ¿sí?, Gilles Lipovetsky, ¿sí?, que dice
Filodemo Gamara, sí. Decíamos, los primeros 3 meses del 2020, la cuarentena impuesta provocó que millones de personas recurrieran al comercio online, ¿sí? El informe, por ejemplo, que sacó Digital 2020, que incluyó justamente tendencias digitales durante la cuarentena, reveló que el 47% de los internautas del mundo pasan mucho más tiempo realizando las compras online durante la cuarentena que en su propia vida real, o bueno, en lo que era la vida real, ¿sí? Entonces diríamos que esta cuarentena, esta epidemia, no solo ha abierto ventanas de oportunidad, como dice el argot mercadológico, sino que además se puede estar de acuerdo en que lo digital es nuestro futuro inmediato, ¿sí? No sé si es bueno, ¿eh? Es decir, no tengo ni idea, no tengo la mayor idea, ¿eh? Es decir, lo que sí sé es que esta es la nueva tendencia. Estoy yo hablándoles a ustedes, sé que están a ustedes ahí por las preguntas, no los veo, ¿sí? Podríamos haber estado en Zoom o en otro medio, pero este es el mundo digital, es nuestro nuevo mundo, ¿sí? Es decir, las clases como se daban o como preguntaba, por ejemplo, Eco, que alguna vez un alumno dijo, ¿y usted, profesor, cuál es su papel en tiempos de Internet? Es decir, de veras. Si yo puedo dar una clase, por ejemplo, de Heidegger, y un chico con su teléfono, su smartphone, inmediatamente entra hace tiempo y decirme, se equivocó, profesor, ¿sí? Aquí dice que no, aquí dice lo contrario, ¿no? Etcétera. Es decir, puede incluso ver respuestas, etcétera. Es decir, es aterrador esto, ¿no? No sé si aterrador, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Todavía estoy así un poco fuera de balance, ¿no? No acabo de decir si estamos mejor o peor. Lo único que sí sé es que cuando yo no veo a las personas, de alguna manera, sí no puedo interactuar. Ahora, hace un rato estaba hablando justamente con la persona que me invitaron a este programa y les decía que es la primera vez que yo estoy interactuando justamente así, ¿no? Que no sé a dónde dirigir mi mirada, ¿no? La dirijo aquí, la dirijo arriba, la dirijo al otro lado, sí, porque no hay nadie que esté ahí más que las preguntas, las cuales agradezco mucho. Bueno, simplemente para cerrar. Diríamos, pues, que lo que se ha dado a pensar es que la vida digital es la que tiene el futuro. Ha dado pie también a pensar en los procesos robotizados, que pueden ser la solución de cientos de problemas. No habrá huelgas, habrá que quitar a muchos trabajadores, se perderán cientos de miles de trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en las garras de las sociedades de control, en las sociedades digitales. A nivel de la subjetividad diría que las redes nos roban la atención y nos están marcando la forma en la que nos relacionaremos y viviremos en un futuro post-coronavirus. La innovación, diríamos entonces, no es neutra, ¿sí? Ni persigue el bien de la humanidad. ¿Sí? Esto ya olvidémoslo. Estamos hablando del bien de la humanidad, me parece que estamos hablando del siglo III después de Cristo, ¿no? Nos conduce a un mundo determinado entre muchos posibles. Conferimos a empresas, lo más brutal, digamos, que yo les podría decir es que lo que estamos haciendo es conferir, cada vez que aceptamos todo, ¿sí? Dócilmente, ¿sí? De veras como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que me sacrifico y voy a ser sacrificado como Cordero, ¿sí? Es que conferimos a las empresas privadas la potestad de decidir con sus diseños cómo es la vida que vivimos y que viviremos, ¿sí? Circulamos por sus sistemas casi de la misma manera que lo hace la información, es decir, que los estamos regalando. Somos teledirigidos. Y con esto termino ya. Estamos en el mundo de los algoritmos de la inteligencia artificial. Los algoritmos, lo que les decía hace un rato, Cathy O'Neil, que es una matemática muy connotada, que ahora está encerrada en Nueva York, decía que los algoritmos justamente son opiniones encerradas en matemáticas. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Sí, yo también, no saben cómo extraño a mis alumnos. Extraño sus caras, extraño sus gestos, o sea, los gestos de aburrimiento. Me encantan sus bostezos, su cansancio, su tedio vital, sí, y cómo se alimentan, y cómo se emocionan y todo eso, ¿no? Sí, ojalá que eso no se pueda perder, pero bueno, en fin. Decíamos los algoritmos, como dice Cathy O'Neil, sí, decía, son pensamientos, opiniones encerradas en matemáticas. Y justamente lo que podemos decir nosotros es que hay montones de armas de destrucción matemática, así le llama ella, ¿no? A los algoritmos
algoritmos que ella llama también opacos, porque causan daño a gran escala a parte de la población, ¿sí? Como lo que señalaba una compañera que me estaba diciendo, ¿sí? Cómo decide un algoritmo, ¿sí? Una app que está a través de algoritmos, cómo decide si me van a dar un préstamo, si me van a dejar entrar a una facultad, si decide si tengo los merecimientos para entrar a hacer una carrera, no hacer una carrera, etcétera, etcétera. Decíamos, por eso son armas de destrucción matemática, son algoritmos opacos, ¿no? Hay un rastreo de contacto digital, ¿no? Hay montones de armas de destrucción matemática, ¿sí? Y la creciente virtualización de la sociedad como consecuencia de la crisis del coronavirus puede inaugurar una era dorada, ¿sí? Para los recolectores de datos en general, pero más especialmente para quienes buscan datos de niños. Eso es lo más grave, ¿eh? Y lo que pueden hacer luego con ello es realmente aterrador. Es decir, hoy sabemos que los algoritmos buscan, ¿sí? Lo que están haciendo los niños, lo que hacen, ¿sí? Justamente para definir, construir, ¿sí? Esa subjetividad, esos procesos de subjetivación y construir esa subjetividad que va a estar ad hoc con las redes sociales. Por eso la cuestión es que con el Big Data y la inteligencia artificial ya se puede saber si estás enfermo, que no hace falta conocer tu historial médico, tu consumo, justamente lo que hace es revelar si eres diabético o tienes cáncer, etc. Es decir, esto que ya también me decían en una pregunta, que en China se tiene una app, sí, que va poniéndose en colores, verde, amarillo y rojo, y que abre o cierra la entrada a comercios, oficinas de aeropuertos, según se abre el color, ¿sí? Y en Noruega y en Australia también se rastrea a través de los móviles, de teléfonos móviles, para alertar los contactos con gente contagiada, ¿no? Esos modelos no se basan en la inmunidad, porque este concepto es dudoso, sí que los científicos no están seguros de haber pasado la enfermedad, que de haber pasado la enfermedad impiden una nueva infección, ¿sí? Es decir, estas apps que están controladas por los algoritmos van a controlar literalmente nuestro mundo, nuestra vida, nuestra intimidad, nuestra percepción. Vamos a creer incluso que somos libres y que estamos decidiendo nosotros por nosotros mismos. Esto que era una cuestión que en 1927 Heidegger había escrito, y que no solamente eso, sino en 1944 también Marx había hablado de la enajenación, ¿sí? Es decir, de alguna manera diríamos que ya estaba ahí. Esta enajenación que tenemos hoy está dada por las redes sociales. Es decir, es un apoderamiento de la subjetivación, de los procesos de subjetivación, tal que nos van a hacer creer que somos libres, que decidimos lo que decidimos por nuestra propia voluntad y que hacemos lo que hemos querido hacer, cuando literalmente vamos a ser como monos, como títeres que están siendo manejados por las redes sociales. Mil gracias, muchas gracias, y espero que podamos seguir hablando. Bien, ahora voy a tratar de ir viendo las preguntas. Apenas está terminando, sí, ya terminé. Dice Ignacio Lewokovsky, Cristina Corea planteaba hace unos 20 años el objetivo fundamental del mercado de consumo son los niños y los jóvenes. Sí, claro, sí. Es decir, hay una película vieja ya que se llamaba The Corporation, sí, cómo se construyeron las corporaciones, ¿no? Y es muy curioso porque ahí, por ejemplo, más o menos como al final, hablaba del 11 de septiembre, del 11 de septiembre, cuando se cayeron las Torres Gemelas, y lo que decía, no, bueno, mientras estaban cayendo las Torres Gemelas, y era una tragedia para el mundo, para Estados Unidos, para la sociedad, que además podíamos ver justamente las cosas que estaban dando en tiempo real. Wall Street estaba generando cientos de miles de millones de dólares. Me acuerdo que decía uno de los brokers, estaba la tragedia, todos estábamos así asustados, horrorizados, pero lo que estaba produciendo era gold, ¿sí? A lot of gold. Sí, era como muy terrible. Y después seguía justamente viendo que lo que se estaba enfocando todas, absolutamente, las corporaciones,
era al estudio de las necesidades de los niños. El objetivo fundamental, como apuntan muy bien Paul Douglas, que hablan Ignacio y Cristina, ¿sí? El objetivo fundamental del mercado, ¿sí?, de consumo son los niños, ¿sí?, los niños y los jóvenes. Sí, incluso, eso lo sabemos, ¿sí?, la construcción de la categoría de joven, ¿sí?, se construye precisamente por el capitalismo, ¿no? ¿Sí? Es un estamento que no existía, como los niños tampoco, ¿no? ¿Sí? Los niños eran pues infantes, ¿no?, que no podían hablar, punto, y se ponían a trabajar y simplemente se morían, no tenían ni nombre. ¿Sí? Y después, bueno, justamente lo que pasó es que se creó la categoría de joven, ¿sí?, de adolescente, que adolece, ¿sí? Es que es estúpido todo eso, ¿no? Yo imagino, por ejemplo, no sé, alguna vez les decía a mis alumnos, y yo pienso en Alejandro Magno, y que llegaba y decía a sus jóvenes generales que tenían entre 21 y 25 años, que les dijera, vamos a competir a una batalla, y entonces se quedaron así, decimos, estamos deprimidos, ¿no? No existía eso. Son categorías que se van creando. Es un poco lo que dice Foucault, ¿no? Las nuevas epistemes van emergiendo, hay nuevas verdades, nuevas concepciones, ¿sí?, una red, o sea, absoluta, que se va fundamentando unas a otras, etcétera, ¿no? ¿Sí? Perdón. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también por compartir contigo, Jesús. Muchas gracias que me diste la oportunidad. Muchas gracias desde Potosí, Bolivia. Sí, exacto. Decía justamente lo último que se propone en las distopías de Orwell, Huxley y hoy Black Mirror, ¿no? Sí, es decir, son distopías justamente que nos llevan a entender que el mundo, como pensábamos que la tecnología nos iba a hacer la vida más feliz, vemos que no nos ha hecho más feliz. Yo no sé cuál sería la respuesta, ¿no? Hace poco, creo como un año más o menos, escribí una ponencia sobre la Gelassenheit de Heidegger, donde hablaba justamente de lo que teníamos que convivir con las tecnologías. Y decíamos, no se puede volver así idealmente, rechazar la tecnología como si no existiera, ¿no? O demonizarla, ¿no? Es lo que está ahí, sí, no podemos hacer más. Pero sí tratar justamente de hacer que las cosas sean lo que son. En ese sentido, pues también tratar de que nosotros podamos estar ahí, ¿sí? Dice Yanga Sakriba, Sakriba, si la sociedad de consumo ha hecho caduca la educación y la labor docente, ¿cuál es el papel del educar frente al transmitir el pensamiento crítico? ¡Wow! Es todo un problema, ¿eh? Todo un problema. Acabo de escribir un artículo justamente de eso, cuál es el papel del profesor en tiempos de Internet, ¿sí? Es muy difícil. Yo creo que esto que estamos haciendo es lo que viene, y esto va a sustituir necesariamente a las clases como se está mandando, ¿no? Creo que de todos modos va a haber que tener un espacio para que tengamos contacto físico, es decir, cuando menos que nos conozcamos, que tengamos un intercambio, ¿no? No solamente de opiniones, sino también de miradas, ¿no? Es una cuestión física, porque de alguna manera también el papel del profesor sigue siendo algo muy hierático. Es decir, no me gusta hablar de esto porque los profesores tenemos muchos defectos. Yo soy un cúmulo de defectos, ¿no? De errores, etcétera, etcétera. Pero, hombre, sé que, como decía Sócrates, ¿no? Hay vidas ejemplares, y la ejemplaridad es algo que se radica ahí, ¿no? Sí, cuando yo hablo con mis alumnos, lo que trato de transmitirles, en realidad sí son conocimientos, pero también les trato de transmitir una pasión, como decía Kierkegaard, por la cual vives o mueres, ¿no? Esto es lo único que nos puede salvar también, una pasión, que nos apasionemos por el conocimiento, que nos apasionemos por esto que estamos haciendo. Yo hago las labores justamente de un yonki en las redes sociales, pero al mismo tiempo estoy estudiando las redes sociales, ¿sí? Quiero ver qué es lo que pasa, ¿no? En fin, dice Cindy Lorena, dice, una manipulación y control bajo premisas de mundos ideales o favorables a la lógica de gobiernos, de mercado. Sí, más bien, yo ni siquiera me diría gobiernos, me parece que los gobiernos están fuera absolutamente. Más bien,
la lógica del mercado, ¿sí? Las estrategias capitalistas, como tú lo dices, ¿no? Sí, eso yo creo que es lo que está ahí muy fuerte, ¿no? No se puede escapar del capitalismo. Bueno, no lo sé. Muchos de los filósofos han escrito sobre esto, que el coronavirus ha sido un golpe brutal al capitalismo. Yo estaría muy cercano a ti, Elizabeth. Sí, creo que es difícil. Creo que el capitalismo tiene esta virtud de que se ha ido reconformando, ¿no? Se va adaptando, se adapta tan impresionante que no nos queda más que buscar las formas, como lo que decía hace un momento, ¿no? Intersticiales, ¿no? Para ver cómo soportamos y cómo podemos hacer algo, ¿sí? Infinitas gracias a ti, Liliana, ¿sí? Está viendo el video. Hola, Antonio Sánchez, Luis Magaña. El pensamiento cartesiano se reformula. Muy bien, estoy en línea, recibo like, luego existo. Muy bueno, muy bueno. Sin embargo, es curioso darnos cuenta cómo fuera el uso de redes sociales. No todos parecíamos estar preparados para este pasaje al ciberespacio, con su repentino uso del contexto educativo. Sí, yo creo que, a ver, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y digamos que los jóvenes profesores tienen alrededor de 50 años. Es decir, hay algunos que difícilmente tienen mail, ¿sí? Y sin embargo, ahora muchos han tenido que meterse, ¿no? Porque tienen que dar sus clases. Y lo han hecho con mucho esfuerzo y es muy loable, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo siempre fui muy apasionado de esto, ¿no? Y ahora muchas veces lo digo, ¿no? Si existiera el demonio, vendería mi alma al demonio, ¿no? Pero, pues, no existe el demonio, hay una cantidad de almas que están barata y el diablo es un pobre diablo y pues nada, ¿no? No hay nada que hacer, en fin. Gracias de Argentina, muchas gracias a ti, Mariela. Sí, hacer que las cosas sean lo que son, muy interesante. Sí, lo que Heidi dice es que la técnica lo que hace es intervenir a las cosas, ¿no? Es decir, interviene a las cosas y revela su esencia. Sí, la fuerza, revelar su esencia, ¿no? Es lo que hacemos con todas las cosas, ¿no? Es decir, vamos, una rosa ya no es rosa, ¿no? Es como decía Silesius, el ejemplo que pone el propio Heidegger, la rosa es sin porqué, ¿sí? No tiene un porqué, no tiene una razón de ser. Pero cuando entramos a analizarla, le quitamos los pétalos, le quitamos el pistilo, ¿sí? Etcétera, etcétera, y dejamos, ya no hay rosa, hay otras cosas que conforman lo que será la rosa, pero ya la rosa no es rosa. Entonces, de alguna manera diría, lo que Heidegger dice es que hay que dejar que las cosas sean lo que son. Eso también implica que nosotros seamos lo que somos, ¿sí? Es decir, de alguna manera es volver a los griegos otra vez y encontrarnos con ese apotegma de que lo que tenemos que alcanzar nosotros es el conocimiento de eso que somos, ¿sí? Es difícil. Cintia está viendo, el Estado, la escuela, la familia son tres instituciones fundadoras, están caducando, según ellos. Sí, pues sí, están caducando. Sí, llevan 100 años caducando, ¿eh? Sí, y están en la agonía. Es un poco también, perdón que sí, yo soy muy heideggeriano, Foucaultiano también y deleuziano, que no se llevan muy bien, pero bueno. Pero lo que decía Heidegger, ¿no? Estamos en el conticinio de la época oscura, es decir, el momento de la oscuridad más oscura, ¿sí? Y eso puede durar muchos años, no sabemos cuántos, ¿sí? Este caducar, esta decadencia en la que nos encontramos, este nihilismo en el que nos encontramos, puede seguir muchos años. No hay una fecha, no hay algo que se vaya a determinar que vaya a acabar, ¿no? En fin, espero que les haya interesado y que les haya aportado algo. Les agradezco mucho y muchas gracias, sí, a Arturo Rogerio y a Jesús Ramírez Escobar y a Yoica por esta invitación que me han hecho. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima.